Recientemente nos ha llegado por manos de Square Enix la demo gratuita de Final Fantasy VII Rebirth, para que por fin podamos probar por nuestras manos un adelanto de esta segunda parte de la nueva readaptación de Final Fantasy VII. Y bueno, ha habido algo de lío al respecto, como de costumbre, y no precisamente por ser mejor o peor videojuego. Realmente ha gustado mucho, pero la mayor crítica se ha concentrado en esto. ¡No puede ser! ¿Líneas amarillas en un videojuego en pleno 2024? ¿Pero cómo puede ser esto? Rápidamente, todo el mundo se llevó las manos a la cabeza frente a tales líneas amarillas que Square Enix ha utilizado como recurso de diseño para señalar que efectivamente en esa montaña se puede escalar. Y el debate, que ya era un debate en el que hace unos años se dio mucho por culo, volvió a coger otra vez fuerza. Y este es efectivamente el de afirmar que un videojuego está mal diseñado cuando utiliza pintura amarilla para marcar los elementos interactivos del escenario. Ya sabéis, hay miles de ejemplos en muchos juegos que implementan este recurso. Como por ejemplo la saga de Uncharted, donde hay líneas amarillas por todas partes. ¡Ay, mis ojos! Y bueno, la pregunta que me surgió detrás de este debate es: ¿realmente utilizar este tipo de recurso en el diseño y en la construcción de un videojuego está mal? Bueno, a ver, si nos vamos a los principios del buen diseño, que son 10, pero yo solo me voy a centrar en 2. Y este dice así: el buen diseño debe hacer a un producto útil y estético, lo que quiere decir que un buen diseño en cualquier industria es cuando lo que diseñas es útil y cumple una necesidad y sobre todo es estético. Vamos, que es bonito y no te dañan a los ojos. Como estas líneas amarillas que, ¡oh Dios mío, no puede ser! ¡Quitármelas de mi vista, por Dios! Espera un momento. ¿Esto quiere decir que juegos como el Resident Evil 8 o el reciente Resident Evil 4 Remake están mal diseñados por abusar de este recurso? Ya que claramente no cumple con esa norma de ser útil y estético al mismo tiempo, cuando es obvio que un color amarillo destaca demasiado y hace que no pegue con la estética del entorno. Vamos, que rompe por completo con la ambientación y lo único que genera es una ambientación artificial. Bueno, hay que decir que en la industria del videojuego estos principios a veces se los pasan por el culo. Y con todo el respeto del mundo, yo estoy a favor de pasarse estos principios del diseño por el culo. ¿Y queréis saber por qué? Bueno, pues eso mismo te voy a contar en este vídeo. En los videojuegos existe un tipo de diseño llamado UX, lo que viene a significar diseño de experiencia de usuario. Y dentro del diseño UX existe un concepto llamado puntos de dolor, lo que viene a ser esos momentos en los que los usuarios pueden sentir frustración y abandonar una acción. Y precisamente en los videojuegos, la incertidumbre sobre si se puede interactuar con un objeto es un punto de dolor crucial. Para evitarlo, los juegos suelen utilizar señales visuales claras para indicar qué elementos son interactivos y cuáles no lo son, minimizando así la frustración del jugador y mejorando su experiencia general. Por ello, el hecho de poner pintura amarilla no es porque crean que los usuarios sean unos imbéciles que necesitan ser llevados de la mano, sino porque es un punto de dolor en la experiencia del usuario importantísimo. Y esto no es algo que se haya inventado ahora. Desde los inicios del diseño de videojuegos ha sido esencial clarificar qué elementos son interactivos para evitar puntos de dolor. Un ejemplo icónico es el primer Super Mario Bros., donde el diseño de niveles está cuidadosamente elaborado para indicar qué se puede interactuar y qué no,
a través de señales visuales claras como bloques rompibles y enemigos claramente definidos. Y esto es así porque aunque tú creas que el remarcar todo el rato con colores qué objetos u acciones son interactuales rompa con la ambientación de un videojuego, detrás de esta decisión de diseño han habido miles de testeos con miles de personas probando el juego y que llegan a la conclusión de que sin esas ayudas el jugador tendría una experiencia de usuario frustrante y poco intuitiva, provocando un mal diseño. Nintendo, pese a sus cosas malas o buenas, es tan querida en esta industria principalmente porque con el primer Super Mario Bros. En tan solo la primera pantalla del juego nos dan un ejemplo magistral de todo esto y lo que hace que un videojuego tenga un diseño excelente. ¿Que no me creéis? Mirar este nivel. Este nivel comienza con un bloque de interrogación elevado, indicando un misterio que nos incita a saltar, enseñándonos la mecánica clave del juego, el salto. Al golpearlo, obtenemos una moneda, demostrando que la interacción es una recompensa. Pero es que hay más. Al mismo tiempo, un enemigo se acerca mostrándonos la amenaza y la necesidad de saltar para evitarlo o derrotarlo. Y por si fuera poco, golpear el segundo bloque revela un hongo, es decir, nuestro primer power-up, lo que hace que te incentive a explorar. En resumen, todo esto y en tan solo la primera pantalla del juego supera puntos de dolor al mostrar cómo interactuar, qué hacer y las recompensas que podemos conseguir, siendo un excelente ejemplo de buen diseño de juego y experiencia de usuario, incluso antes de que el propio término existiera. Y claro, sé que ahora me diréis, pero Rancer, en un videojuego caricaturesco como el Super Mario Bros., ese recurso encaja bien porque no desentona con el diseño visual del videojuego. Pero en cambio, en un juego realista, esto no funcionaría porque desentonaría y rompería la inversión del videojuego. Me podéis comer los... Pero, ok, vale, te lo compro. ¿Y entonces, cómo solucionarías este problema en un juego realista? Es injusto pensar que un videojuego, solo por la decisión artística en su diseño visual, estuviese limitado a utilizar recursos que claramente mejoran la experiencia del usuario. Por ello, y aunque algunos puedan pensar que estos recursos de diseño rompen con la inversión del videojuego, la realidad es que son necesarios. Y tenemos muchos ejemplos en esta misma industria que son muy buenos videojuegos y abusan precisamente de este recurso visual y nadie se ha quejado nunca. En Mirror's Edge, el color rojo indica objetos con los que puedes interactuar. En The Last of Us, los objetos interactivos se destacan visualmente. Incluso en juegos desafiantes como los Souls y especialmente en Elden Ring, se utilizan efectos de luz para señalar objetos importantes y secretos, fomentando a la exploración y el descubrimiento en entornos complejos. ¡Y sorpresa! Todos estos casos son conceptualmente pintura amarilla, pero aplicados de diferente forma. Pero no, cuando este mismo recurso se señaliza con un color amarillo, saltan todas las alarmas y a tachar a dicho juego de un mediocre y mal diseño. La pintura amarilla sí rompe la inmersión del juego, pero su odio está exagerado, ya que su inclusión se basa en pruebas de que la mayoría de los jugadores la necesitan para mejorar la accesibilidad del juego. Estoy de acuerdo que innovar y no tener que implementar siempre el color amarillo es un plus que se debería implementar en todos los juegos, pero no porque se utilice el color amarillo ya denota que un juego está mal diseñado. Así que menos quejarse de la pintura amarilla y más quejarse de diseños de niveles pasilleros o con miles de bugs, que eso sí que te arruina y te saca de la experiencia de juego. Y no quiero mirar a nadie. Fin.
motivation.